Bueno, esta es amor. Esta enseñanza es la continuación de lo que hemos estado viendo acerca de Juan 3:16. Juan 3:16, sabemos de que realmente es el mensaje que creo que necesitamos tenerlo muy claro, que nos habla acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, de su gran amor en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y que entendamos de que eh, qué fue lo que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. Bueno, esta parte es, recordemos que amor viene de dos elementos, ¿no? A, que significa es prácticamente una negación en nuestro lenguaje, y mor, pues lo entendemos como muerte. Entonces, amor es no muerte. El amor nunca muere, el amor verdadero nunca muere, porque Dios es amor, Dios es eterno. Asimismo, el amor nunca dejará de existir, el amor nunca muere, el verdadero amor, el amor de Dios. Y vamos a ver hoy confianza, confianza. La vez pasada estuvimos viendo amor consumado, lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz, lo que el Padre dio para nosotros fue lo más valioso que Él tenía, su Hijo, su único Hijo Jesús, para que ahí en la cruz del Calvario Él se diera completamente, diera su cuerpo, diera su sangre, para así acabar la obra que era requerida para la salvación de todos nosotros, ¿verdad? Era que la salvación nuestra eh, tenía que primeramente empezar, y tiene que empezar con el perdón de nuestros pecados. Y realmente fue Cristo el que tomó nuestro lugar ahí en esa cruz, pagando por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida, vida eterna, vida en abundancia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Tomó todos nuestros pecados y pagó el castigo que merecíamos nosotros o que merecemos nosotros pagar por nuestro pecado. Él lo pagó por nosotros. Él pagó por nuestro pecado, por todos sus pecados, y realmente a fin de que realmente seamos libres y seamos declarados, como dice acá, en esta parte, inocentes en Él, o sea, declarados justos en Él. Si Cristo no hubiera pagado, si Cristo no hubiera pagado por el pecado de toda la humanidad, pues ahí hubiera quedado todavía pendiente la sentencia y el castigo. Si Él no se hubiera tomado nuestro lugar, eh, nosotros seguiríamos lamentablemente con esa condición de culpables, porque el pecado trae culpa, el pecado trae castigo en la ley de Dios. Recordemos que todo pecado es infracción a la ley, es incumplir con los mandamientos de Dios. Y pues algo que tenemos que saber es que romper los mandamientos de Dios demanda castigo, ¿sí? Porque es pecado. Se resume, desobediencia a los mandamientos de Dios se resume en pecado. Y el pecado trae muerte. Pero Cristo es el que se hizo por nosotros pecado, pagó por nuestros pecados, murió y llevó el castigo que tú y yo merecíamos para que tú y yo, al creer en Él, al creer en Jesús, tengamos este beneficio. Y este beneficio solamente se aplica cuando creemos en Él. O sea, ya Cristo pagó por el pecado de la humanidad. Ahora corresponde a la humanidad, corresponde a cada ser humano creer en Él. Nos corresponde a nosotros creer que Él es el que pagó por nuestros pecados en la cruz.
y confiar en lo que Él hizo por nosotros hasta el final. Hasta el final. Seguir creyendo y permanecer en esa fe en el Hijo de Dios. Entonces, inocentes en Él. Confianza. ¿Por qué se divide la palabra confianza? Con fianza. Y vamos a ver qué es una fianza. Vamos a ver primeramente qué es esto, porque el propósito era dividirla en dos partes. Ese siempre fue el propósito del nombre, dividirlo en dos. Confianza, pero también amor con fianza. Recordemos el versículo bíblico en el cual basamos esta enseñanza, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ya vimos estas dos partes, seguimos con esta, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Seguimos con la tercera parte que es, para que todo aquel que en Él crea. Todo aquel que en Él, en Jesús, crea. ¿Ok? Bueno. Primero comenzamos diciendo, fianza. Quiero hablar en términos un poco legales en cuanto a lo que es la legalidad. Cuando una persona rompe una ley, rompe o hace algo malo, merece cárcel, ¿verdad? Cuando hace un crimen, merece cárcel. Hay algo que se llama salir bajo fianza. ¿Qué es una fianza en términos legales? Es un tipo de garantía que trata de asegurar el cumplimiento de una obligación o deuda. ¿Qué quiere decir eso? Mira, cuando una persona comete un crimen aquí en la tierra y va a la cárcel, resulta y pasa que para que esa persona no quede en la cárcel, o sea, para que pueda salir de la cárcel temporalmente, el juez le dice, mire, usted tiene que pagar una fianza. Si usted paga esta fianza, lo dejamos ir, ¿sí? A su casa, por ejemplo, pero, tenga en cuenta que todavía no se ha terminado su caso. Falta hacerle un estudio a su caso. O sea, mientras tanto, usted se puede ir a su casa, paga la fianza, se va a su casa, se queda allá en su casa, mientras que se hace todo el proceso y o al final, o usted declarado al final inocente o culpable. Si usted paga la fianza, pero al final su caso es investigado y se determina que usted sí era culpable, pues va a la cárcel de todas formas. Pero usted paga la fianza, se va a su casa y al final en la investigación se determina que usted realmente es inocente. Entonces, tranquilo, que hay inocente que ha eximido de pagar cárcel. Es una garantía, es algo que se paga a fin de que la persona no esté en la cárcel, mientras que se hace el proceso final, mientras que se investiga realmente si es culpable, si merece pagar sentencia de culpa de cárcel, pagar años en la cárcel por lo que hizo, pero simplemente es eso. Es como algo temporal, es una garantía de decir, bueno, listo. Pero al final se sabe si realmente la obligación de pagar cárcel la cumple o no. Si al final usted no puede librarse, pagó la fianza, pero de todas maneras tiene que venir a pagar cárcel los años que dicte su culpa. Entendiendo esto, resulta y pasa que con Cristo tenemos que entender que con Cristo todo también es, digamos que legal, en términos legales también hay una analogía, hay una semejanza en todo lo que es el perdón, la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, con Cristo podemos tener una confianza que no la podemos tener con ningún otro abogado. Sabemos que los abogados interceden por las personas para que al final puedan ser declaradas inocentes y no culpables, ¿sí? O de alguna manera que esa persona que es culpable no tenga tantos años de cárcel, sino que pueda realmente pagar menos. Eso es lo que hace un abogado, intercede por el culpable, intercede por el que cometió el crimen. Bueno,
en Cristo tenemos un abogado ante el Padre. Mira eso tan importante lo que dice acá. Vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 5, verso del 1 al 2. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Mira acá que esto que estamos viendo acá es como una garantía de misericordia y de perdón para no tener que pagar por nuestro pecado. Esto es más que una fianza, esto supera cualquier cosa. O sea, realmente que ser declarado justo, ¿qué es justicia? ¿Sí? Justo es el que practica la justicia, justo es el inocente, justo es una persona que hace el bien, justo es una persona que no tiene culpa. Entonces mira que gracias a la fe en quién, en Jesucristo, somos declarados justos y tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Y de tal manera podemos acercarnos a Dios mediante la fe para gozar de su favor. Mira, gozar el favor de Dios es algo maravilloso, es importante. Mira, imagínate tú tener el favor del presidente de tu nación, de Colombia, por ejemplo. Que el presidente eh, tenga favor, que tenga favor contigo. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente te conozca, que el presidente te invite a su casa, un día a la casa de Nariño, que el presidente tenga una buena relación contigo, que si tú le puedes decir, mira, señor presidente, ¿usted será que me podría de alguna manera, eh, bueno, permitir en el país, no sé, ejercer en Colombia un cargo público, tener acceso a un beneficio por yo conocerlo a usted, señor presidente, y que el señor presidente le diga, sí, tranquilo, usted tiene beneficios, usted tiene mi favor, usted tiene mi ayuda, usted cuenta conmigo para lo que usted necesite. Imagínate contar con el favor de un presidente, gobernante de una nación. Ahora imagínate contar con el favor, con la ayuda, con el respaldo del creador de todo el universo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No se compara, no se compara. Es impresionante tener el favor de Dios. ¿Y cómo tenemos el favor de Dios? A través de la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo nos ayuda muchísimo. ¿Cómo nos ayuda? A ser justos, a ser declarados justos, a ser declarados inocentes delante del Padre. Vamos a ver esto más importante. Esto se vuelve cada vez más importante. ¿En qué sentido? Mira lo que dice acá. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justos por fe. Eso primeramente tenemos que partir de este hecho. Una persona es declarada justa delante de los ojos de Dios por medio de la fe. ¿Ok? Ahora, ¿qué más dice? Nos ha hecho justos. Perfecto. Justo es todo aquel que hace y vive en justicia. Es el que Dios hace justo. Otro principio importante. Justos por medio de la fe. Dijimos que una persona justa delante de Dios es una persona que es declarada inocente, que no tiene por qué pagar por su pecado. Es exonerado, es librado de pagar una condena por su pecado. Esa es una persona justa, una persona que ha sido perdonada, una persona que ha sido declarada libre del pecado y que no tiene que pagar esa cruel condena por nuestra desobediencia. ¿Ok? Pero entonces, cuando una persona es declarada justa,
no es declarada justa por sus propios medios. El que hace justo a una persona es Dios mismo, ¿ok? Dios mismo declara justo a una persona. Y pues una persona declarada justa practica la justicia, vive la justicia, ¿verdad? Ese es el sentido. Pero antes, sin que Dios no lo declare justo, la persona no puede ser por sus medios ni por sus méritos, jamás puede ser justa, jamás, jamás, jamás. Es Dios quien declara justo a alguien. Ese es un principio muy importante que tenemos que tener en cuenta. El justo es inocente al no tener culpa por su pecado. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo comienza la justicia en un hombre? ¿Cómo comienza Dios a declararnos a nosotros justos? O a todo aquel que quiera ser justo delante de los ojos de Dios. Es solamente a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Ahí comienza todo. Ahí comienza la justicia en el hombre. ¿Amén? Entonces, eso es algo muy importante. Imagínate que nosotros tenemos que entender qué tan pecadores somos, qué tan injustos somos, cuántas veces rompemos los mandamientos de Dios al día, cuántos mandamientos de Dios no hemos obedecido, cómo somos. Ahora yo pregunto, ¿será que analizando nuestras vidas, analizando cómo somos, nuestras actitudes, cómo respondemos, cómo nos comportamos, qué decimos, qué pensamos, ¿será que podemos decir yo soy una persona justa? Recuerda que una persona justa es la que es declarada justa por Dios y que hace y practica la justicia de Dios. Entonces, yo analizando mi vida o analizando nuestras vidas, ¿nosotros somos justos delante de Dios? ¿Cómo podemos realmente empezar a determinar si yo realmente soy justo delante de Dios? Si he hallado la gracia, el favor de Dios en mi vida para ser perdonado por todos mis pecados, ser libre del pecado, y yo decir, yo soy libre del pecado y realmente puedo caminar una vida de santidad, de justicia delante de los ojos de Dios. ¿Cómo puedo yo determinar eso en mi vida? Pues yo te digo, es que solamente la única forma es, el recurso que tenemos para creer es la fe. Pues por Cristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 2, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Mira, esa fe, la fe que tú puedes tener en Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor, esa fe que tú dices, yo creo en Jesús. Yo creo que realmente soy un pecador. Y yo creo que realmente necesito ser salvado de mis pecados y del pecado en general, para que yo no tenga que pagar por mis pecados en el día del juicio final, sino que yo pueda ser librado de la condenación y al creer en Jesucristo como aquel que pagó por mi pecado, por mis maldades, pues yo pueda entrar al reino de los cielos, porque Él ya pagó por todas mis faltas, por todas mis culpas, y yo soy libre y mi registro de pecado, todos mis pecados que estaban escritos, quedaron totalmente perdonados y ya esa acta de decretos de maldición contra mí, que simplemente podría merecer yo como sentencia la condenación, ahora esa acta, todo ese registro de pecado, Cristo lo borró. Al morir Él en la cruz del Calvario por mis pecados y al yo creer en Él como mi única fuente de salvación, como mi único redentor, como mi único auxilio ante el pecado, como el que me liberta y me hace libre, esa fe es la que realmente me determina a mí si yo realmente he creído, si yo realmente soy justo. Y esto obviamente tiene unas evidencias. Eso se evidencia en nuestras vidas si realmente hemos creído, si realmente somos justos. Recuerda que ¿quién es el que declara justo a una persona?
Dios. Y Dios, al ver que una persona pone su confianza en Jesucristo, en su único Hijo, el Padre, al ver que una persona aquí en la tierra pone su mirada en Jesús, pone su mirada en Él y dice, y el Padre ve que esa persona confía en Jesús como su única salvación y como su Señor, pues esa fe que el Padre ve en esa persona, pues le ayuda para que el Padre lo declare justo. Es el Padre quien declara justo a los hombres. Amén. Cuando ve la fe en ellos. Y entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué recurso tan importante es esa fe y cómo cómo lo explica la Biblia? Perdón, ¿cómo lo explica la Biblia? Pues en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, eso es fe. Vamos a ver unos dos ejemplos importantes. Certeza, ¿qué es certeza? Certeza es algo que tú crees y que no hay nada que te lo puede quitar de tu mente. O sea, perdón, certeza es algo que es sí o sí va a ocurrir, sí o sí va a acontecer. No hay nada, no hay ninguna idea contraria que me quite la certeza de que algo realmente es, existe o va a suceder. Es una fe 100% entregada a creer a esa certeza. Entonces, algo que tenemos que tener muy cierto, cada uno de nosotros, es que un día estaremos ante Dios para ser juzgados por nuestras obras. Todos los seres humanos de todas las épocas. O sea, un día tendremos que estar delante del Señor para ser juzgados por las cosas buenas o malas que hemos hecho. Esa es la gran verdad. ¿Sí? Esa es la gran verdad. Lo que pasa es que hay dos clases de juicio. Uno será un juicio para declarar salvación y otro será para declarar condenación. Esa es la gran verdad. ¿Cuándo va a suceder eso? La Biblia dice que eso sucederá en un futuro, ya cuando todo este tiempo ya acabe, todas las almas de todas las épocas tendrán que estar delante del Señor. Todas las almas se presentarán delante de Él. Y ya en ese momento no habrá oportunidad para pedir perdón. Ya en ese momento solamente habrá que escuchar cuál es la sentencia, cuál es el veredicto final, condenación o salvación. Entonces, tenemos que tener la certeza fiel de que vamos a estar un día delante del Señor, todos, buenos y malos. Y la convicción es de que el juicio será justo, va a ser un juicio justo. Nadie será juzgado como aquí pasa muchas veces en la tierra. No, en ese momento sí habrá una justicia, o sea, absoluta, total, perfecta. Y todo juicio será justo. O sea, que si una persona será declarada culpable y si es enviada a condenación, se hará ese juicio con justicia. Será justo el veredicto final. Pero si una persona es salvada y entra al reino de los cielos, ese juicio es justo, con toda verdad. El Señor sabrá cómo juzgar a cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que aquí en tierra y aquí en este momento debemos realmente saber cómo vamos a afrontar ese juicio. ¿Cómo vamos a estar delante de Dios? Si estaremos confiados o si estaremos con temor. Solamente aquellos que confían de que realmente han aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, estarán en ese día del juicio confiados, estarán tranquilos, porque habrán creído que solamente uno fue el que hizo todo por ellos. Fue aquel que murió en la cruz del Calvario y pagó ya por todos sus pecados y por eso estarán tranquilos y confiados. Pero en el día del juicio habrá otros que estarán con temor, con gran temor, porque durante su paso aquí en la tierra nunca aceptaron este gran amor que tuvo Cristo por ellos en la cruz del Calvario. Y decidieron vivir sus vidas a su manera y confiar en su propia justicia cuando nadie puede ser justo por sus propias obras. Es Dios el que hace justo a alguien. ¿Por qué? Porque creyó por fe en Jesucristo como su Señor y como su Salvador.
Esa es la gran verdad. Entonces, por eso nos convencemos de la necesidad de no depender de nuestra propia justicia, sino estar cubiertos por la justicia de Jesucristo. Y la única forma de ser declarado justo e inocente es en creer que alguien pagó ya por mi pecado. Bueno, ahí en la cruz. Perdone que sea de pronto tan repetitivo en esta parte, pero es algo que tenemos que tener muy claro, porque la gente suele decir, pues a la final yo soy bueno, a la final yo no le hago mal a nadie, yo hago bien a todo el mundo, pero mira, es que ese es el discurso que realmente no va a valer delante de Dios. No es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, es por lo que hemos creído. Es que debemos depositar nuestra confianza enteramente en Jesucristo. Es que debemos creer que Él ya pagó por tu pecado en la cruz del Calvario y colocando nuestra fe en Él y aceptándolo a Él como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas para no vivir nuestra vida a la manera nuestra, sino realmente sujetar nuestra vida a la manera de Dios, viviendo de esa manera, con esa fe y con esas evidencias de que hemos creído realmente en Él, realmente podemos estar confiados en ese día del juicio. Pero si nuestro discurso es que por mis propios medios, es porque yo no le hago mal a nadie, tu justicia no vale delante de Dios. Tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, como el que ya pagó por tu pecado. Y al hacer eso, algo no queda igual. Cuando Cristo ve esa fe, cuando el Padre ve esa fe en nosotros, en arrepentimiento, en confesión de pecado, en clamarle a Él por su perdón, en ver nuestra incapacidad de ser salvos y decirle, Señor, sálvame. Señor, te he pedido perdón. Señor, quiero dejar mi vida de pecador y realmente andar una nueva vida. Cuando cuando el Padre ve esa intención en nosotros, ve esa fe en nosotros, algo pasa en la vida del pecador. Esa persona deja de ser pecadora, vil pecadora, enemiga de Dios, para volverse ahora un justo ante los ojos de Dios. Un justo que no es perfecto, pero es un justo que ha sido cubierto por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. O sea, ahora el Padre no ve nuestra maldad, nuestra naturaleza pecaminosa, sino que ahora ve a Cristo en nosotros. ¿Ves la diferencia? Esa es la diferencia de ser cubierto por la justicia de Dios. Es que ahora nuestra naturaleza es cambiada. Ahora nuestra vida es transformada cuando realmente esa confesión de fe, cuando realmente ese arrepentimiento, cuando realmente ese dolor de sentir, sí, yo he pecado delante de Dios, he hecho lo malo, he sido un pecador, Señor, sálvame. Cuando ve esa fe en nosotros, algo pasa en la vida de toda persona que pone su confianza en Él. Su vida es transformada y es cambiada, a fin de que ya deje de ser el mismo pecador y ahora tenga un corazón nuevo, tenga un nuevo sentir en su vida. Mira, esto es algo que pasa que tú y yo no lo podemos explicar. Es algo que realmente, cuando Dios declara justo a una persona, hace una transformación en la vida de esa persona, lo cambia. Cambia nuestra vida, cambia lo que hay aquí adentro, transforma nuestra manera de pensar, cambia lo que sentimos. Ahora esa persona es una nueva criatura, es una nueva creación. Dios lo transforma, Dios lo hace justo. O sea, por eso te digo, es que nadie puede confiar en su justicia. Porque el que confía en su justicia sigue siendo el mismo pecador. Lamentablemente, esa es la verdad. Pero cuando Cristo llega a la vida de alguien, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, algo pasa en nuestras vidas, una transformación, y eso es obra del Espíritu Santo, esas obras de la fe que ponemos en Jesús. Eso es lo que pasa, ese es el milagro que ocurre. Eso es lo que pasa cuando Cristo declara, cuando el Padre declara a alguien justo, transforma a esa persona en una nueva creación. Dios hace algo nuevo. Y ahora es cuando realmente vale la pena creer en Cristo. Y por eso es el recurso más importante, la fe en Él. Y que Cristo, mira, cuando el día del juicio, Cristo esté a mi favor en aquel día, para yo ser declarado perdonado por todos mis pecados. Pues por Cristo, como dice el versículo bíblico, pues por Cristo
hemos podido acercarnos por medio de la fe. Es por creer en Jesús, para gozar de su favor. Y estamos firmes. Mira aquí cómo Cristo está a favor del pecador, para levantarlo, para restaurarlo, no para condenarlo, sino para darle vida. Y ahora dice, y estamos firmes. Eso es tener esperanza, eso es tener confianza, esa firmeza, esa confianza en Él. Romanos 5:2 dice, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. O sea, esa esperanza de saber, sí, yo he sido perdonado por Dios, mi corazón ha sido transformado, yo he puesto mi confianza en Él, ahora Él es mi Salvador y mi Señor Jesús. Y ahora cuando mi vida es transformada por la obra, que es sobrenatural, que la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pues podemos gloriarnos en una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? De que podemos tener parte en la gloria de Dios en el día final, que podamos realmente entrar a su reino, que podamos estar en una eternidad con Él, que podamos realmente estar con Cristo, conviviendo con Cristo por una eternidad, por los siglos de los siglos, y no ir a la condenación que también es eterna. El castigo por nuestros pecados es eterno, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida y vida eterna. Amén. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Mira lo que dice acá. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de que un día estaremos delante del Señor para recibir nuestra recompensa. El que hayamos sido perdonados, el que hayamos sido declarados justos al creer en Jesucristo hasta el final de nuestras vidas. Y esa esperanza es que determina nuestra vida aquí. Esa esperanza determina y hace un efecto en la manera en que vivimos aquí en la tierra, antes de ir allá al cielo. Antes de presentarnos delante del Señor, algo debe pasar en esta vida, mientras que caminamos por esta vida. ¿Qué es? En que una persona que ha sido declarada justa por el Padre, una persona que ha sido declarada inocente, una persona que ha sido perdonada por Dios, una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, no puede vivir una vida como antes, pecando, pecando, pecando. Algo pasa que nos hace vivir la vida como verdaderos hijos de Dios. O sea, una persona que ha sido y que tiene esta esperanza, vive la vida como un hijo de Dios. O sea, ¿cómo la viviría un hijo de Dios aquí? Lo que dice acá. Mira lo que dice acá en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, nuevamente aquí está el recurso de la fe. Los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron a Jesús y a los que creen en Jesús como su Señor y su Salvador, el Padre que está arriba en los cielos les da la potestad, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Dios. Hemos sido creados por Dios. Pero el ser un hijo de Dios no es de todo el mundo. Es, como dice acá, el principio es creer en Jesucristo, creer en Él, para que el Padre, al ver nuestra fe en su Hijo Jesús, en lo que su Hijo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando el Padre ve esa fe en nosotros, pues ahí sí nos declara hijos de Dios. ¿Ok? Pero esa fe tiene que evidenciarse, tiene que verse que realmente hemos creído. Porque no sirve que tú digas, yo tengo fe, y si tú sigues siendo el mismo pecado, si tú sigues gozándote, deleitándote en el pecado, es porque realmente el Padre no te ha declarado justo. Porque si el Padre te declara justo o justa, es para que
vivas una vida en justicia, practicando la justicia, viviendo en santidad. Porque la justicia de Jesús fue puesta en ti. Y eso lo hace Dios milagrosamente en nuestras vidas. Eso no lo puede hacer el hombre, lo hace Dios. Por eso es que es Dios el que da la potestad, es Dios el que da el privilegio, Dios es el que hace que una persona sea hijo de Dios o no. No tiene el hombre el derecho de llamarse hijo de Dios si realmente no ha sido primeramente hecho hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo el Señor. Y eso lo hace el Padre en todo aquel que cree en Jesús. Hay un cambio en nosotros para que vivamos conforme a ese perdón que hemos recibido al creer. Es decir, que vivamos en santidad. Dios cambia el corazón nuestro para que vivamos una nueva vida, para que vivamos imitando y haciendo lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Agradar y obedecer y hacer la voluntad del Padre. Agradar al Padre, obedecer al Padre, es hacer su voluntad. Y eso es lo que realmente determina si hemos creído o no. Si tú has sido declarado justo por Dios, en tu corazón, Dios ya debió haber colocado entonces el deseo de vivir como vivió Cristo, obedeciendo sus mandamientos y haciendo su voluntad. Y eso solamente lo puede hacer un corazón que ha sido regenerado y transformado por Dios. Y hemos dicho que esto no es algo que tú y yo hacemos, es algo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario para que ahora creamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, lo que consumió allá en la cruz del Calvario por nosotros, y al ver el Padre esa fe en nosotros, pues pasa esto. Hay ese cambio en nuestras vidas. Hay este nuevo sentir, hay este nuevo deseo de no vivir en pecado, sino de agradar a Dios, de vivir en santidad, de practicar la justicia de Dios. Amén. Y tengo que ser, y perdón nuevamente si soy tan repetitivo en muchos conceptos, pero es que muchas veces las cosas no quedan claras. No quedan claras. Mucha gente piensa que simplemente por ir a la iglesia, por ejercer una religión, porque lo bautizaron cuando niños, cuando hizo una oración de fe y ya, listo, todo está solucionado. Mira, dice que la fe verdadera, cuando realmente hemos creído en Jesús, hay evidencias de que realmente hemos creído, hay cambio, hay una transformación, nos comportamos ahora como hijos de Dios. Y no vivimos con la excusa de decir, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto, es verdad. Mientras que estemos aquí en la tierra, pues lamentablemente estamos con la tendencia a fallar. Pero es muy diferente el pecar en algo a vivir en el pecado, a vivir revolcándonos y viviendo y gozándonos y deleitándonos todo el tiempo en el pecado. Cuando Cristo ha hecho una obra en nuestras vidas, cuando el Padre ha visto esa fe en nosotros, en Él, en Jesús, algo pasa que no nos deja vivir igual, que no nos deja conformarnos ni deleitarnos en el pecado, sino que nosotros ya hay una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es cuando Cristo declara justo a alguien para que viva ahora una vida nueva. Y ahora esa nueva naturaleza a nosotros nos hace odiar el pecado, nos hace detestar el pecado, nos hace no querer el pecado, sino decirle no al pecado y decirle sí a la santidad de Dios. Y eso no lo puede hacer el hombre, eso solamente lo puede colocar Dios en nosotros. Es el milagro de la regeneración. Ese es el milagro del nuevo nacimiento, y todo empieza al creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria al Señor. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 3 del 1 al 3. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, si realmente tú has creído en Jesús. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El mundo no le interesa estas cosas. Al mundo solamente le interesa hacer sus propios y cumplir sus propios sueños egoístas
y hacer su propia voluntad, pero no el hacer la voluntad del Padre. Eso al mundo no le interesa, pero cuando una persona es sacada del mundo para creer en Jesús, ahora esos anhelos cambian y ahora el anhelo de hacer la voluntad del Padre debe estar en todo aquel que ha sido justificado. Segundo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos esperando a llegar a ese día en el cual vamos a recibir el reino de los cielos, ¿verdad? Estamos con la esperanza de estar ya, de llegar a ese día, de estar delante de Jesús un día y decirle, Señor, aquí estoy, y que Él sea nuestro abogado ante el Padre. Y Él diga, Padre, Él puso su confianza en mí, Él creyó en mí, y al creer en mí, Él hizo tu voluntad, Padre Santo. Entonces, que podamos realmente ser declarados justos y poder entrar al reino de los cielos será en aquel día. Y nuestra mirada tiene que estar puesta en, Señor, yo quiero vivir mi vida. Yo quiero realmente que en mis hechos, que lo que yo viva acá, que lo que me queda por vivir aquí en la tierra, me sirva para prepararme para la eternidad, me sirva para poder estar delante tuyo, Señor, y poder realmente estar con esa confianza hasta el final y creer hasta el final y realmente llegar a ese día y darte gracias con la esperanza de que realmente podemos entrar al reino de los cielos, pero en Él, en Jesús. Y por ende, pues nuestra vida va a ser diferente. Cada día tiene que ser diferente. Pensando en aquel día, pensando en que hay una eternidad y que deberíamos anhelar las cosas, las mejores cosas de Dios y no anhelar las cosas del mundo, obviamente no, para poder recibir recompensas de parte de Dios. Habrán recompensas, habrán diferentes grados de recompensas para cuando lleguemos a la eternidad. Y si entramos al reino de los cielos, que esa es la idea, que entremos, que permanezcamos creyendo hasta el final, para que podamos recibir las recompensas de parte de Dios. Pero la recompensa más grande es poder entrar al reino de los cielos. Y ahí en adelante todo es ganancia. En Cristo todo es ganancia. Cualquier recompensa que tú llegues a obtener en Cristo será ganancia. Pero Cristo es la mayor ganancia nuestra. Jesús, tener a Jesús en nuestro corazón es nuestra mayor ganancia. Porque con Cristo lo tenemos todo, todo en Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, cuando Jesús venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Dios, que ese sea nuestro anhelo, verle a Dios, verle a Jesús tal como Él es, en su gloria, en su majestad, y no verlo como nuestro juez condenador, porque a ver, Dios, Jesucristo será juez de condenación para los pecadores que no se arrepienten. Pero nosotros queremos verle como nuestro Señor, como nuestro Rey, como aquel que murió por nuestros pecados y Él es nuestro Salvador. Verle tal como Él es, como el Rey Supremo. Con esa confianza, decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Que esa sea nuestra confianza, que ese sea nuestro anhelo, verle así como Él es en su gloria, en su majestad, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Pues hoy tenemos que creer, hoy tenemos que depositar nuestra confianza entera en Jesús para que lo veamos de esa forma, desde ya como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que nos perdona, como aquel que nos limpia, como aquel que nos ayuda en la necesidad. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de verle, la esperanza de algún día estar delante de Él para recibir la recompensa, el acceso al reino de los cielos, pues todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto quiere decir que si realmente nosotros tenemos esa esperanza de estar delante de Él un día y verle a Él, a Jesús, y recibir una sentencia no de condenación, sino realmente recibir de parte de Él salvación, entrar al reino de los cielos, que Él nos diga, bien, siervo fiel, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor.
para que podamos escuchar las palabras de parte del Señor, pues aquí tenemos que purificar nuestras vidas, aquí tenemos que clamar a Dios que quite todo aquello que realmente todavía hay vestigios de cosas que tenemos que realmente despojarnos. Es verdad que la obra la hizo Dios, la obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados para que seamos libres del pecado. Y esa evidencia se muestra, con la evidencia que hemos creído se evidencia en nuestra transformación, en el cambio de nuestras vidas. Ahora anhelamos hacer la justicia, practicar santidad y no practicar el pecado, sino que ahora queremos ser como Él es, como Cristo fue, queremos llegar a ser como Él es. Todos los días un proceso, todos los días batallando, eso sí, pero orando, pidiéndole al Señor, Señor, Padre, tú has puesto algo nuevo en mí, Señor, quita todo aquello que no es de ti, quita toda envidia, quita todo celo, quita toda fornicación, quita todo mal pensamiento, quita todo lo malo, quita todo lo que te desagrada, los malos deseos, Señor, quita, Padre Santo, Señor, los malos pensamientos, quita los enojos, las iras, las contiendas, quita todo de mí, Padre, que esas cosas antiguas no gobiernen otra vez mi vida, sino que yo pueda, Señor, avanzar en santidad, cada día parecerme más a ti, para que yo confirme cada día más que yo realmente creo en ti, que realmente soy justo, que voy buscando la santidad, que voy buscando la justicia, Padre, y que me voy apartando cada día más del pecado, que voy desalojándome, voy quitándome el pecado, que si llego a fallar, que si llego a caer, Señor, voy directamente a ti, Señor, porque dice tu palabra que abogado tengo ante el Padre, y ese eres tú, Señor Jesucristo. Vengo a ti, me arrodillo delante de ti el día que yo llegue a fallar, me arrodillo delante de ti, te pido perdón, pido por tu gracia, pido por tu misericordia, porque he creído en ti, Señor, y sé, Señor, que tú pagaste por mis pecados y que tú eres mi abogado, y tú le dices al Padre, Padre, yo por él he muerto, yo por él morí, yo por él di mi vida, por ella, por él di mi vida y di mi sangre. Señor, él cree en mí, Señor, él tiene perdón de pecados. Y cuando venimos a él en arrepentimiento verdadero y en esa fe y en esa confianza que en él podemos tener perdón, pues podemos seguir caminando, porque Él perdona nuestros pecados para que podamos seguir caminando sin parar, confiando hasta el final, que Él lo hizo todo, que Él nos salva y que la esperanza nuestra es poder verle a Él tal como Él es, en su gloria, su majestad, y poder escuchar de sus labios esas palabras que dicen, muy bien, siervo fiel y justo, siervo fiel y bueno, entra al gozo de tu Señor. Eso es muy importante. Tú que me estás escuchando, tienes que revisar tu corazón, tienes que revisar tu vida. Si realmente puedes decir, yo he creído en Jesús, mi corazón ha sido transformado. Yo creo que Cristo, que el Padre me declaró justo al creer yo en Él realmente. Sé que Él ha empezado una obra en mi vida ya no es igual a como era antes. Mi deseo ahora es hacer su voluntad, mi deseo ahora es agradarle. Y si tú puedes realmente revisar tu vida y evidenciar ese cambio, es porque realmente has sido adoptado como hijo de Dios, adoptada como hija de Dios. Pero en este día, si de pronto tú reconoces y dices, yo necesito la gracia de Dios, yo necesito el perdón de Dios, yo necesito realmente mi seguridad y mi confianza que está en Jesucristo, yo te digo, mira, si tú confiesas hoy que tú eres un pecador y si tú reconoces que tú necesitas la gracia de Dios, si tú reconoces hoy tu condición de caído, de pecador, y que solamente la única forma que realmente puedes estar a paz con Dios es a través de la fe en Jesucristo, porque Él murió por tus pecados, si tú colocas esa fe en Él, si tú muestras esa fe y pides a Dios y clamas a Dios por gracia, por misericordia, por perdón, yo te puedo decir de que el que cree en Jesús nunca será defraudado, sino que realmente algo va a empezar a pasar en tu vida, un cambio, una nueva obra, una nueva creación hará el Señor en ti, cuando tú coloques tu fe realmente en Él. Y ahora que tú me estás escuchando, si realmente ya has dicho, yo he creído, yo creí,
yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero tengo lucha, tengo batallas. A veces creo que, a veces creo que realmente no soy cristiano porque realmente fallo o veo que tengo debilidades, tengo flaquezas, pues yo te puedo decir, mira, si tú has profesado a Cristo y tú sabes de que eres un hijo de Dios y sabes que realmente hay cosas en ti que son una lucha constante, yo te puedo decir, mira, persevera, persevera, cree, sigue creyendo, sigue depositando tu confianza en Él hasta el final de tus días. Pero no te rindas en seguir creyendo. El diablo lo que quiere es debilitarte hasta tal punto y llevarte hasta tal punto en que tú ya dejes de creer y tú ya digas, ay, no, yo para qué busco a Dios, ay, no, yo soy muy malo. Mira, ese es el peor error que puedes cometer. Cuando tú ya te rindes, ya has fracasado totalmente, pero cuando tú dices, Señor, he fracasado, pero Señor, mira, mi confianza solamente puede estar puesta en ti, solamente tú puedes salvarme, solamente tú puedes libertarme. Señor, yo persisto creyendo en ti, Padre, aquí estoy, te pido perdón, pido de tu gracia, de tu misericordia, Señor, ayúdame. Cuando tú perseveras en creer en Él, y cuando no te rindes y no te quedas tumbado en el suelo, sino que buscas la gracia de Dios, buscas socorrerte en la gracia inmerecida de Dios, pero que ahí está la gracia de Dios, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y cuando vamos a Él en fe, confiando, sí, Señor, he pecado, pero Señor, yo creo que mi pecado, Señor, puede ser perdonado, Señor, en la cruz del Calvario, porque ahí fue puesto mi pecado y todos mis pecados fueron puestos ahí. Y solamente tú, Señor, eres quien me salva. Solamente tú, Señor, eres quien me perdona. Solamente tú, Señor, eres quien me puede dar una oportunidad más para seguir caminando, Señor. Y dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, si los decimos, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para que no sigamos en lo mismo. Él nos limpia de toda maldad para que salgamos de ese lodo cenagoso y podamos caminar como es el propósito de Dios, que caminemos como justos, porque eso es lo que hace el Señor. Nos disciplina, nos llama la atención para que dejemos de caminar mal y nos arreglemos, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero todo comienza cuando tenemos fe en Jesús y solamente en Él. Amén. Comparte este contenido si realmente ha sido bendición para tu vida. Compártelo a otras personas que también pueden estar necesitando una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, de fe, para que coloquemos realmente nuestra fe en donde realmente debemos ponerla y en quién debemos confiar hasta el final, en Jesús. El próximo sábado, si Dios permite, seguiremos con la última parte de Juan 3:16, que dice que no se pierda todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Hoy estuvimos hablando un poco acerca de cuál es el final de todo, entrar al reino de los cielos, a la vida eterna. Y pues la finalidad es esa, el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Por eso, por tal motivo, el próximo mensaje, si Dios permite, nos da vida hasta ese día. Y si no ha venido antes, pues el otro sábado veremos amor concedido. Amor concedido. Padre, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por este momento, Dios del cielo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Debemos saber que todo esto que dice tu palabra es porque tú nos amaste primero. Tú nos amaste con amor incalculable. Dios, gracias. Señor, en este momento queremos hoy reconocer que tú eres el único y verdadero Señor. Que necesitamos, Señor, de tu gracia. Que necesitamos de tu misericordia y de tu perdón. Señor, en este momento, Padre, colocamos nuestra mirada en ti, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe. Tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, para que nosotros no tengamos que morir,
por nuestro pecado. Señor, hoy en este día confesamos que tú eres nuestro Salvador. Padre, perdona nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Límpianos de todo pecado. Reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos ser cubiertos por tu justicia. Creemos, Señor, que tú en la cruz del Calvario pagaste por nuestro pecado para que no tengamos que pagar por ellos, sino que podamos ser perdonados en ti, Señor. Creemos que solamente a través de tu muerte y sacrificio en la cruz somos limpiados, somos purificados y lo creemos. Creemos en ti, Señor, para vida. Limpia nuestro corazón, Señor. Danos nueva vida, Señor. Apunta nuestros nombres en el libro de la vida, Señor Jesús. Y te damos muchas gracias, Padre, porque Jesús murió, pero resucitó al tercer día, en victoria. Y ahorita está sentado a la derecha de Dios Padre, y es el abogado nuestro. Gloria a ti, Señor Jesucristo, porque tú estás vivo y tú vives en victoria. Y tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú vienes pronto, Señor, por tu iglesia, por nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer hasta el final en esta fe, en esta confianza, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Juan Daniel, bendiciones. Y pues estamos atentos a cualquier cosa y si Dios permite nos vemos el otro fin de semana. Bueno, bendiciones a todos. Ok. Hola Junior, chao. Bendiciones para usted también. Amén. Bendiciones, Juan. Estamos hablando entonces. Ok. Bueno, chao.